Aquí la cosa, hermanos, es, por eso el tema es, tú eliges. Es cuestión de una elección. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque aunque tenían un vivo sentido de responsabilidad unos con otros, hermano, esto no quiere decir que era una obligación, sino que, aleluya, era opcional. Y ahí es donde involucra la decisión de cada persona. ¿Por qué, hermano? Porque bien dice el versículo 4 del capítulo 5, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. Amén, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque esto de la llenura del Espíritu Santo no debería ser una obligación como tal, hermano. Pero Dios no lo demanda a usted todos los días en la mañana y le está picando la costilla ahí, levántate, vamos a orar, quiero tener comunión contigo, levántate. Aunque a veces de cierta manera así sucede. Pero aquí involucra nuestra decisión. Todos, por eso decía el sermón del pasado jueves, la palabra del Señor, Josué 24:15, escojan ustedes. Dios siempre le ha dado al hombre esa capacidad de que pueda elegir. Por eso le digo, hoy usted eligió estar aquí, con el cansancio, con la fatiga, con los compromisos, con los trayectos, con todo, pero eligió estar aquí. Y Dios le va a recompensar. Amén. Pero ¿qué pasaría si usted no hubiera elegido estar aquí? Se hubiera perdido esta palabra del Señor. No mía, es la palabra del Señor, hermano. Entonces, hermano, aquí involucra la decisión personal. Discúlpeme el pleonasmo que voy a cometer, personal de cada persona. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque si bien se nos da el nombre de una persona, el versículo 36 del capítulo 4 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Si bien se nos dice de Bernabé, de José, también se nos habla en el capítulo 5 de Ananías y de Zafira. Y Bernabé eligió hacer una cosa y Ananías y Zafira eligieron hacer otra cosa. Parecía como que si hubieran hecho lo que hizo Bernabé, pero no era así. Porque le repito, las cosas originales le van a costar a usted. Amén. Y si bien, hermanos, me gusta mucho imaginarme, hermanos. Tómese de mi pensamiento y vamos a imaginarnos un culto ahí en el pórtico de Salomón, que era donde dice que estaba la iglesia reunida. Imagínese a Pedro, a los apóstoles ahí al frente presidiendo la reunión, y probablemente alguien levantó su mano y antes que nada Pedro dijo, tenemos necesitados en la congregación. ¿Quién gusta cooperar una despensa, una ofrendita para la hermana fulanita que está viuda, el hermano sultanito que perdió su empleo, etcétera, etcétera? Y alguien levantaba su mano allá y decía, yo pongo tanto. Otro decía, yo pongo tanto. Y me imagino a Bernabé tal vez pensando dentro de su corazón, a lo mejor él no levantó su mano, pero dijo, yo tengo esa heredad ahí que el Señor me ha hablado a mi corazón que yo la venda. Y yo la voy a vender. Se termina la reunión, Bernabé hace los trámites, vende la heredad, posiblemente un buen terreno, porque dice que no batalló para venderla.
Por ahí ya traía ahí el comprador ya bien decidido, y Bernabé agarra, así como se lo dieron, se lo pone a los pies de los apóstoles y le dice: hermano Pedro, hermano Juan, demás apóstoles, he vendido esta heredad y aquí está el dinero para que las ancianitas, para que los ancianitos, las viudas, los huérfanos, los necesitados puedan solventar su necesidad. No necedad, necesidad. Amén. Sigamos con el hilo de la imaginación, y entonces por ahí Bernabé dijo: yo también tengo una heredad. Porque Pedro previamente dijo: hermanos, vamos a dar gracias por la vida de nuestro hermano Bernabé, que vendió una heredad que tenía allá en Chipre y nos la trajo aquí, y vamos a orar para que el Señor prospere esta bendición y nos dé la gracia y la sabiduría para ponerla en las manos de los realmente necesitados. Alguien que quiera cooperar. Y entonces por allá Ananías y Zafira: yo también tengo una heredad y la voy a traer. Solamente que cuando se simula algo, es pesar y hay dolor y cuesta trabajo para asimilar. No soy especialista en bienes raíces, pero imagínense 1,200,000 pesos actualmente. Ananías vendió la propiedad en 1,200,000 pesos, se lo pagan, se lo ponen al cash, porque Ananías, como quería simular, dijo: no, yo quiero que me lo des en efectivo. Ok, está bien. Y cuando vio todo el montón de 1,200,000 pesos, dijo: caray, es mucho dinero. Oye, Zafira, ¿cómo ves? Pues vamos a quitarle unos 100,000 pesitos, porque pues la verdad sí nos dieron mucho, sí se vendió muy bien. No, hombre, viejo, quítale 200. Ni tú ni yo, le quito 500 y vamos a dejar los 700 a los pies de los apóstoles. Y aunque era una buena cantidad de dinero para la necesidad reinante en la iglesia, no sabemos cómo el apóstol Pedro se entera, amén, hermanos, a lo mejor por una revelación divina, y sucede lo que sucede. ¿Por qué, hermano? Porque en la simulación no se quiere hacer ese paso de esfuerzo, esa milla milagrosa que nos han platicado mucho, ese peldañito que nos falta para dar el estirón. Amén. ¿Cuántos nos hemos quedado así en la rayita? De decir: esta vez, Señor. Cuando yo era adolescente o preadolescente, yo le dije al Señor: Señor, yo voy a leer la Biblia en tanto tiempo y voy a leer 5 capítulos de la Biblia en un día para terminar en tanto tiempo. Oiga, pues se llegaron 2 semanas y ahí va, 2 semanas y media, 3, y como que y luego más que pusieron una caricatura que me gustaba mucho, y luego más que los amigos inventaron un juego nuevo y me querían invitar para jugar, y al cabo de 6 meses se desvaneció. Amén, hermanos. Pero hoy, hermanos, hoy entiendo que leer la Biblia para mí es algo vital. Hoy entiendo que para mí estar en la presencia del Señor en oración, hermanos, es algo indispensable. Por eso hay veces, créame, hermano, que caigo rendido, pero el Señor me dice: vamos a platicar tantito. Señor, espérame, porque mira, vamos a platicar tantito. Y con el cuerpo todo molido, hermanos, doblo mis rodillas y lo primero que le digo al Señor: Señor, tú sabes que vengo cansado, pero quiero tener comunión contigo. Y entonces es ahí donde el Señor, hermanos, nos lleva a dar ese peldaño. Amén, hermanos.
donde nos lleva a dar ese extra que no pensábamos dar, hermano, y que somos realmente capaces de dar, hermano. Por eso les decía hace un momento a los jóvenes, a veces pensamos que con el 7 ya la hacemos. Amén. Entonces, cuando realmente llega la oportunidad, hermano, vamos a ser capaces de dar ese ancho. Mire, la acción era voluntaria. La llenura del Espíritu Santo nos puede llegar a hacer cosas genuinas, nos puede llevar a hacer cosas genuinas. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, podemos caer en una simple y mera simulación. Bernabé, movido por el Espíritu Santo, llevó y puso el precio total de la heredad a los pies de los apóstoles. Y luego Ananías y Zafira dijeron, pues vamos a hacer lo mismo. Pero ya cuando vieron todos los billetes juntos, dijeron, no, ya es mucho. Y es ahí donde le digo, hermanos, podemos quedarnos o en la rayita o brincar ese peldaño en el que realmente podemos ofrecer todo nuestro ser a Dios. Mire, hermano, en esta iglesia se ha congregado mucha gente, mucho tipo de gente. Pero gracias a Dios usted y yo estamos aquí fieles para la honra y para la gloria del Señor. Y vaya que el Señor a veces por medio de este púlpito nos ha hablado fuerte, hermano. Pero aquí estamos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque le decía al principio, los versículos que leímos de Juan capítulo 21, 15 en adelante, son decisivos, hermanos, en esto. Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, hermano. Tenemos que involucrarnos en la obra del Señor, hermanos, de a hueso partido, como luego dicen, hermano. Porque eso va a ser la diferencia en dar esa medida extra, hermano. ¿Sí? Qué triste por Ananías y qué triste por Zafira, que ellos pensaron en un mover maravilloso del Espíritu Santo, pensaron que todo iba a quedar ahí. Y el capítulo 5 nos narra, de Hechos, que este hombre cayó muerto a los pies de Pedro. Se cuenta, hermanos, que uno de los cortesanos del rey Eduardo I de Inglaterra, una vez que el rey Eduardo le estaba increpando, enojado, le estaba cuestionando, no pudo con la presión, le dio un colapso y cayó muerto. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado, hermanos? Que es mucha la presión que tenemos, hermanos, y como que a veces sentimos desfallecer. Bueno, pues algo parecido pasó aquí, hermanos. No que Pedro haya pedido, Señor, que caiga fuego del cielo y consuma a este miserable. No. Porque Pedro sabía, hermanos, lo que el Señor le había dicho en San Juan capítulo 21. Oiga, también qué responsabilidad de Pedro, hermanos. Mire, muchos comentaristas bíblicos califican a Pedro de bonachón. Imagínese, pobre Pedro, ir a dormir en la noche, Padre eterno, o sea, ver que frente a él cayó un hombre muerto y su mujer también. Es difícil esto, hermano. Pero le vuelvo a repetir, siempre lo bueno, lo original le va a costar a usted, hermano. Porque dijo David, yo no voy a dar nada, le dijo Araúna a Jebuseo, yo no voy a ofrecer nada a Jehová que a mí no me cueste. Porque cuando le cuestan las cosas, hermano, ¿cierto o no cierto? Que usted la valora más. Pero está en la empresa, no, hombre, al cabo nos compran más. ¿Sí? Ahorita, hermanos, precisamente le hablé a la hermana en la mañana, le dije, hermana, ¿sabe qué? Se me descompuso el carro
Y cuando me subo al Sanitísimo Metro y a la Sanitísima Ecovía, hago como 2 horas desde allá del Carmen, 2 horas y media. Entonces, calculando, hermana, no voy a llegar. Y luego el Señor me dice, espérame, o sea, tú piensas eso, pero ¿y luego a mí dónde me dejas? Es cierto, Señor. Bueno, vamos a ponerle ahí, Señor, ayúdame, Padre. Y oiga, que me hablan del taller a las 3 de la tarde. Oiga, Señor, ya está su carro. Ay, Padre eterno, faltaba lo bueno, ir a pagar. Y le dije a mi compañero, oye, ¿sabes qué? Me acaban de hablar del taller, ya está el carro. ¿A qué horas puedes hacerme el favor grandísimo de ir a pagar? Terminando a las 5:30. Yo voy. Señor, haz que este hombre vaya a la hora. Amén. Y vaya, hermanos, que el carro, aunque no parezca, sí lo cuido, hermano. Y ahí llega a las 5:30 y córrele y rápido y a ver, pruébalo y esto. Y luego nos vinimos ahí, a ver, ya no subió la temperatura. No, ya está bien. Ok, yo me voy para mi casa y tú vete para tu casa. Ok, está bueno, nos vemos mañana y vámonos. Porque esto cuesta, hermano. ¿Sí? Y como le decía, cuando no nos cuesta, la hermana sabe que yo estoy trabajando. Señor, tú sabes que yo trabajo, sí, tremendo pecador, pero yo te ayudo a ti. Amén. Y entonces tiramos por la borda toda esa ayuda, esa mano de poder que Dios mueve en favor nuestro, hermano. Amén. Hay algo bien maravilloso aquí, hermanos. Ahorita es la época, la era, el tiempo de la gracia. Hoy usted puede elegir ser original o simular, pero va a haber un tiempo, hermanos, en que se va a hacer o no se va a hacer. Punto. ¿Por qué? Por los que son llamados hijos de Dios van a estar en el cielo, en las nubes con el Señor, y los que no son hijos de Dios se van a quedar. Punto. Así. Por eso, hermano, la invitación de la palabra en esta tarde, hermanos, es a dar ese extra, hermano. Hacer la diferencia. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ya lo hizo todo por nosotros. ¿Sí? Le digo una última cosa, hermano, ya para terminar. ¿Sabe usted, hermano, por si no lo sabía, que en México se fabrica y se maquila gran cantidad de ropa de alta calidad, hermano? Aquí en México. Para que usted se dé una idea, en Australia ya hay un hueco muy grande de la capa de ozono, y ahí la ropa de las personas tiene que ir con cierto protector. ¿Dónde cree que la hacen? Aquí en México. Pero ¿sabe qué? Tristemente nuestros gobernantes dicen, hombre, estos con poquito se conforman. Amén. Y esto no se los digo para que haga el triste pensamiento del mexicano, miserable gobierno, que es para que usted haga conciencia en su mente y en su corazón que lleno del Espíritu Santo usted puede ser un mejor cristiano, un mejor padre de familia, un mejor ciudadano. ¿Y sabe qué? Le va a poner a usted, hermano, todos los kilos cuando vaya a trabajar allá, para que usted haga la diferencia. Cuando José estaba en la cárcel, hermanos, cuando José estaba en la casa de Potifar, hacía la diferencia José. Cuando José estaba en la cárcel, José hacía la diferencia. Es cierto, los dos eran lugares muy distintos, pero la condición de José, hermanos, en medio de la situación no menguó, no cambió, hermano.
Y usted y yo lo podemos hacer mediante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Se cuenta, hermanos, que Antonio Stradivarius tenía un dicho en él. Para aquellos que no saben quién es Antonio Stradivarius, hay unos violines que él fabricaba, y la casa que él tenía ahora los fabrica. Y esos violines tienen la calificación de ser los mejores del mundo. Y tenía un dicho Antonio Stradivarius que decía: si yo menguo en mi mano al trabajar, estoy robando a Dios. Porque él tenía claro el pasaje que decía: si haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, nos garantiza ser vasos útiles para la honra y gloria de Dios. Versículo 12 del capítulo 5 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Se acuerda del pasaje que leímos? Pedro, ¿me amas? ¿Qué hubiera pasado si Pedro se queda nada más en el llorar amargamente y no le pide perdón al Señor? ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera tomado a la ligera las palabras del Señor que le decía: ¿me amas? 3 veces. Me asombra, hermanos, lo que un hombre puede hacer en las manos del Señor. Tanto así que con solo pasar la sombra pudieran sanar los enfermos. Pero usted y yo podemos hacer cosas aún más excelentes para la obra del Señor, para la gloria del Señor. Y ahí donde estamos, en el lugar donde Dios nos ha puesto, hermanos, es preciso florecer. Amén, hermano. Al Señor sea la gloria. Puesto sobre sus pies.